cómo vendría en nuestro país la recuperación económica tras la pandemia, o bueno, en el proceso de salir de la pandemia, porque esto todavía todos sabemos, todavía va para largo. Le agradezco enormemente que nos tome la llamada esta mañana de jueves Roberto Vélez, el director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Roberto, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, David. Buenos días a tu audiencia. Pues aunque ya hemos platicado en otras ocasiones, dos preguntas muy básicas para poner las bases del tema que vamos a tratar el día de hoy, si nos lo permite, Roberto. La primera es si nos platica qué hacen en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Somos digamos, lo que en Estados Unidos se conoce como un think tank mexicano, basados en Ciudad de México, que fue fundado hace ya 16 años por una fundación llamada Fundación Espinosa Ru García. Y lo que hacemos, en el origen, lo que hicimos fue hacer un ejercicio de recuperación de memoria histórica sobre un evento que tú recordarás que sucedió en México en los 80, que fue la nacionalización bancaria, ¿no? Así fue como arrancamos. Pero a la par, iniciamos un proyecto de investigación sobre movilidad social. Cuando hablamos de movilidad social, la pregunta básica que nos hacemos es si las condiciones de origen de las personas están siendo determinantes en sus opciones de logro en la vida, ¿no? Esa es la pregunta que queremos responder. Y para poderla responder tenemos un programa de investigación que se centra, o más bien que se apoya principalmente en el levantamiento de una encuesta nacional sobre movilidad social cada 6 años, ¿no? Entonces, durante esos 15, 16 años, lo que hemos hecho es un diagnóstico sobre la situación de movilidad social, sobre la situación de igualdad de oportunidad en México. Y bueno, la segunda pregunta para abrir boca era justamente esa: ¿qué es la movilidad social? Porque es el tema que nos va a ocupar a continuación como parte fundamental de los resultados de estos análisis que han realizado, Roberto. ¿Qué debemos de entender, pues, por movilidad social? Sí, mira, como te decía, se entiende cuando nos hacemos esa pregunta, si el hecho de nacer bajo cierto contexto es lo que va a determinar hasta dónde yo puedo llegar en la vida. El hecho de nacer, por ejemplo, en el norte del país o en el sur del país o nacer en Estados Unidos va a cambiar por completo mi suerte. Ese es lo que te preguntas, y la respuesta es justamente la movilidad, el grado de movilidad. En la medida en que la gente, independientemente de que está en condiciones de desventaja de origen, pueda desligarse de esa condición de origen en términos de resultado, en términos de logro de vida, entonces lo que estás observando es un grado de movilidad social mayor. Cuando no sucede eso, es decir, cuando naces en cierta condición y no puedes escapar de ella, y así te mantienes el resto de tu vida, lo que estás observando es un grado de movilidad social bajo. Entonces, como te puedes dar cuenta, es un término íntimamente ligado a la idea de la igualdad de oportunidad, en el caso de Estados Unidos, a la idea del American Dream, del Land of Opportunity, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, ya explicó Roberto, pues todo lo que hacen, pero ahora nos lleva a platicar acerca de que si ya pasó el pico de la pandemia y comienzan los números a bajar y ha habido muchas afectaciones económicas, pues ustedes ¿qué encuentran cuando se les cuestiona sobre cómo va la recuperación económica en un país como México? Sí, mira, ahí, digamos, nosotros pensamos en dos sentidos. El primero, con relación a lo que estamos platicando de movilidad social, es decir, qué va a pasar intergeneracionalmente hablando, qué va a pasar en el largo plazo con los niños de hoy o con los jóvenes de hoy, a la vuelta de la vida, este impacto, por ejemplo, en términos de ausencia de escuela, etcétera, cómo puede afectarlos, y no solamente en promedio, sino cómo puede afectar de manera distinta entre los distintos lugares de la escalera social, ¿no? Entonces es una pregunta que tenemos ahí, y un poco para contestarla, pues tenemos que seguir el vaivén de la caída y la recuperación económica, o la forma de la recuperación económica que se está observando en el caso mexicano, ¿no? Entonces, la primera tiene mucho que ver con identificar los problemas estructurales del país que vienen de antes de la pandemia y cómo la pandemia puede potenciar ese problema estructural.
y la otra es identificar si algún tipo de acción de política pública o la manera en que la economía se está moviendo facilita o dificulta más la salida rápida para los hogares de esta situación económica tan complicada que están viviendo. Claro. Hemos visto reportes de que durante la pandemia y a pesar de una crisis tan profunda que se ha generado a través de ella, pues los ricos, tanto en México como en casi todas las zonas del mundo, Roberto, se han hecho más ricos. Pero si volteamos a ver a los que somos de un nivel de ingreso medio, ¿qué nos podría comentar? Bueno, es esperable que suceda un patrón con estas características para la población que se encuentra en una posición de ventaja mayor. ¿Por qué? Porque de manera privada pueden protegerse del choque, ¿no? Es decir, pueden soportar y amortiguar un golpe, y en el momento en que vuelve a activarse la economía, pues simplemente retomar actividad y seguir funcionando como se funcionaba. No voy a decir que exactamente igual que antes, pero sí con la capacidad para volver a estar en una situación de ventaja que ya tenían de antes, ¿no? El problema está cuando tú no tienes esa profundidad financiera, cuando tú no tienes esa red de protección social para soportar este tipo de golpes, ¿no? Entonces, en términos, por ejemplo, de mercado laboral, digamos, si estamos hablando de la gente que está empleada y perdió su trabajo y la fuente principal de ingreso de esas personas es su trabajo, pues ya te imaginarás eso qué implicaciones tiene, ¿no? Claro. O sea, no te lo tienes que imaginar, lo estamos viendo, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que se observa es un patrón de recuperación mucho más rápido en la parte alta de la distribución, un choque muy fuerte en la parte baja de la distribución y una recuperación muy lenta y preocupante en la parte media de la escalera. Que ustedes dicen, finalmente, esto va a provocar que esta recuperación sea desigual. Exactamente, ese es el tema, ¿no? Entonces ahí tienes que pensar en qué deberíamos estar haciendo para que el choque no se reparta de manera desigual y todavía profundice en mayor medida la desigualdad vigente y limite, sobre todo hacia futuro, las de por sí limitadas opciones de movilidad social de las personas, ¿no? Entonces, ese es un problema que tenemos que observar y no solamente estarnos fijando en los promedios de la recuperación. A ver, ahí habría un tema bien interesante ligando el asunto de la movilidad de las regiones, de la movilidad social de las regiones. ¿Se podría hablar entonces en determinado punto, Roberto, acerca de que hay zonas más afectadas por esto que otras, limitándolo a la República Mexicana? Bueno, en el corto plazo, digamos, por el tipo de cierre que experimentamos, claramente hay zonas del país que se ven más afectadas, ¿no? Por sector, por tipo de actividad económica. Y de hecho, tú lo que observas en el caso mexicano en términos de ingreso laboral, y esto es en lo que me baso en un artículo que recientemente publicamos con la autoría de Luis Ángel Monroy Gómez Franco, lo que observamos es que el mayor choque en términos de pérdida en el ingreso laboral per cápita se observó en Ciudad de México, 18% de caída, ¿no? Y cuando tú ves a otras entidades federativas también afectadas de manera importante, ves por ejemplo a Baja California Sur o a propio Quintana Roo, que pues sabemos muy bien en qué concentran su economía, ¿no? Entonces, el sector de actividad afecta y luego está en el cómo afecta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos en el caso de Ciudad de México, tú lo que observas en términos de esta recuperación asimétrica que se está dando, que, digamos, si colocamos a la gente en la escalera social de ingreso laboral, los que estaban en la parte más baja en Ciudad de México, ahora están más cerca de los que estaban en la parte baja de la escalera laboral de otras entidades federativas que de por sí estaban en niveles más bajos, ¿no? Es decir, ahora los pobres laborales de Ciudad de México se parecen más a los pobres laborales de otras entidades federativas, cosa que no sucede con los de la parte alta de la escalera laboral. En ese caso, los de la Ciudad de México mantienen su posición anterior a la de la pandemia. ¿Y hacia dónde ven que esto se encamina? O sea, esto que nos está explicando hoy Roberto respecto a esto que titulan en este reporte la lenta y desigual recuperación económica, limitará aún más la movilidad social en México. Se los vamos a compartir, por supuesto, en nuestras redes.
¿Hacia dónde va? ¿Se va a acrecentar todavía más? ¿Ustedes prevén esta desigualdad, esta manera en la que ya nos narró se están dando las cosas? Digamos, si no hacemos nada, lo que puede provocar es que se consolide una situación con estas características. ¿Y qué significa estas características? Pues lo que te sugiere la tendencia son dos cosas. Una, como te decía, no se está recuperando el empleo tan rápido en la parte media de la escalera, pero sí se está recuperando muy rápido en la parte baja de la escalera. ¿Qué te quiere decir eso? Que los que estaban antes en la mitad ahora se están colocando abajo, es decir, el mercado laboral se está precarizando, ¿no? Y por otro lado, si tú se te hace un hoyo a la mitad de tu escalera, lo que acabas teniendo es una situación polarizante, ¿no? Tienes a los de arriba, luego un hoyo en medio y a la gran cantidad abajo, ¿no? Entonces, cuando tú haces una combinación de precarización con polarización, las tensiones económicas e incluso las tensiones sociales se pueden incrementar y pensando en términos de largo plazo, claramente las ventanas de oportunidad para la población joven se cierran todavía más. A ver, eso lo debo entender como que entonces va a estar mucho más complicada la movilidad social para estas generaciones. O sea, la oportunidad de salir adelante y crecer. Así es, digamos, porque no hay nada que nos sugiera que este choque esté generando una situación más adecuada para que eso cambie. Es decir, si tomamos aprendizajes de un choque con esas características y resolvemos problemas estructurales, entonces sería una buena noticia. O sea, imagínate que salgamos de este choque aprendiendo que necesitamos fortalecer nuestro sistema de protección social y que entonces, como país, actuemos en consecuencia. Eso sería una gran noticia, ¿no? El problema está en que si identificamos que efectivamente choques con estas características golpean de manera desigual y después de observarlo no hacemos nada al respecto, entonces, pues a lo que nos lleva a eso es justamente lo que tú mencionas. Esas mayores limitaciones a movilidad social y a una mayor desigualdad de oportunidad. Entonces, Roberto, también para detener esto, para limitar todavía controlar que se amplíen estas brechas de desigualdad, pues entonces también entiendo que tampoco es necesario inventar el hilo negro. Digamos, hay como cuestiones básicas que hay que resolver y que ya estaban presentes desde antes y más bien deberíamos tomarlo como una oportunidad porque el choque nos ha mostrado la debilidad estructural, ¿no? Entonces, es como tú dices, no se inventa el hilo negro, simplemente estamos identificando de manera mucho más clara cómo golpean los choques y entonces hay que actuar en consecuencia, ¿no? Claro. Esto no es barato, obviamente, no es barato establecer mecanismos de protección social, ¿no? Pero si el costo de recibir estos choques es mayor al beneficio o a la amortiguación de los choques hoy, mañana y siempre, entonces queda claro cuál es la inversión que nos conviene, ¿no? Entonces se tendría que hacer el esfuerzo y eso tiene implicaciones fiscales, de manera de operar, de manera de ponernos de acuerdo entre entidades federativas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si haces el cálculo y te sale que conviene más eso que lo que estamos viviendo, entonces yo creo que no tendríamos por qué tener dudas y deberíamos hacer el esfuerzo. Y por el momento creo que tenemos lo más valioso que es el diagnóstico, ¿no? Que aquí está disponible. Roberto, le agradezco enormemente. Quien quiera más información del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, quien quiera consultar estos reportes, la investigación más a detalle, ¿cómo los pueden encontrar? Pues mira, tenemos nuestra página de internet www.sei, que es sede de casa .org.mx. Ahí pueden encontrar toda la información y en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, como en LinkedIn, SEI MX. Ahí nos encuentran. Roberto, muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a ti, que estés muy bien y saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias. Es Roberto Vélez, director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, con este reporte sobre la lenta y desigual recuperación económica que explican, y usted acaba de escuchar a detalle, cómo limitará aún más la movilidad social en nuestro país. 8:30.